La lluvia cambió todo. Esperanza caminaba por las calles mojadas de Bogotá, abrazando a su bebé Santiago con fuerza mientras la lluvia caía sin piedad. El frío calaba sus huesos, pero no se quejaba. Su único pensamiento era proteger a su hijo del tormentón que azotaba la ciudad. No podía imaginar que ese día, bajo la lluvia, su vida cambiaría para siempre. De repente, vio a un niño sollozando en el andén. Un niño que no conocía, pero que, en ese momento, necesitaba su ayuda. ¿Cómo te llamas, mi amor? Mateo, contestó el niño entre sollozos, temblando del frío. Esperanza no dudó ni un segundo. Sacó su chaqueta mojada y la cubrió sobre los hombros del niño. El pequeño temblaba, pero aceptó el gesto sin decir una palabra. ¿Dónde están tus papás, Mateo? Mi papá está trabajando, respondió él con voz quebrada. Me peleé con el chofer Joaquín, y me bajé del carro. No sé dónde estoy. Esperanza lo abrazó con fuerza, protegiéndolo de la lluvia, buscando un refugio bajo un toldo. En ese momento, desde la ventanilla de un lujoso coche BMW negro, Ricardo Mendoza observaba la escena, el corazón apretado. Había estado buscando a su hijo Mateo, quien se había escapado nuevamente. Y lo que veía, lo dejó sin palabras. Una mujer joven, claramente humilde, con ropa sencilla y gastada, estaba consolando a su hijo como si fuera su propio hijo. Ricardo no podía creer lo que veía. Con una bebé en brazos y el rostro lleno de compasión, Esperanza había dado su propia chaqueta al niño sin pensarlo. ¿Tienes hambre?, preguntó Esperanza, sacando una empanada del morral y ofreciéndosela a Mateo. Está un poco fría, pero te va a hacer bien. Mateo aceptó, con las manos temblorosas, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien lo cuidaba así. Está deliciosa, murmuró mientras mordía la empanada. Mi mamá nunca cocinaba para mí. Las palabras de Mateo atravesaron el corazón de Esperanza como una flecha. Este niño, con su uniforme caro y zapatos de marca, parecía tenerlo todo, pero le faltaba lo más importante: amor. Todas las mamás saben cocinar con el corazón, le dijo Esperanza, secándole las lágrimas. A veces solo necesitan un poquito de ayuda para recordarlo. Ricardo bajó lentamente del coche, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. La culpa lo ahogaba. ¿Cuándo había sido la última vez que había consolado a su hijo de esa manera? Ricardo caminó hacia ellos, sin saber muy bien qué decir. Cuando Mateo lo vio, se puso rígido, sin moverse. Esperanza sintió el cambio de actitud en el niño y entonces miró a Ricardo. Sus ojos se encontraron y por un segundo el mundo se detuvo. Era él. El hombre de las revistas. El hombre al que había visto en las noticias, millonario, poderoso, pero por un momento, tan vulnerable. «Usted es el papá de Mateo», susurró Esperanza, sorprendida. Ricardo asintió, acercándose lentamente. «Y usted es la persona más bondadosa que he conocido en mi vida», dijo él, observándola con asombro. Esperanza sintió cómo sus mejillas se ruborizaban de vergüenza. «Yo solo lo ayudaba porque lloraba», dijo, tratando de justificar su acto de bondad. Ricardo extendió su mano, invitándola a no irse. «No, no se vaya, por favor», insistió. Esperanza, con el corazón acelerado, retrocedió un paso, tomando a Santiago más fuerte contra su pecho. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. «Mateo, vámonos», murmuró Ricardo, pero el niño no se movió. «No quiero irme», dijo el niño, aferrándose a la chaqueta que Esperanza le había dado. «Me cuidó cuando yo estaba solo», explicó Mateo, con la voz quebrada. Las palabras de Mateo golpearon a Ricardo como un puñetazo. Su propio hijo prefería a una desconocida que a él. «Señora, mi nombre es Ricardo Mendoza, y le debo una disculpa», dijo con voz suave. Esperanza, confundida por la situación, preguntó: «¿Una disculpa?» «Por ser el tipo de padre que hace que su hijo prefiera la compañía de extraños que la mía», completó él. El silencio se apoderó del momento. La lluvia seguía cayendo,
Pero ya no era solo la tormenta lo que se sentía. Era un dolor profundo, un malestar por todo lo que había fallado. Los niños solo necesitan que los vean, dijo finalmente Esperanza, mirando fijamente a Ricardo. Que los escuchen de verdad. Ricardo asintió, con la garganta apretada. Sabía que ella tenía razón. Sabía que había fallado como padre. ¿Cómo puedo agradecerle por lo que hizo por mi hijo? Esperanza negó con la cabeza. No tiene que agradecerme nada, dijo ella, ajustando la manta alrededor de Santiago. Cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero no cualquier persona habría dado su chaqueta a un niño desconocido, mientras cargaba a su propio bebé bajo la lluvia, dijo Ricardo, mirándola profundamente. Eso no es común, eso es extraordinario. Esperanza no supo qué responder. Nadie la había mirado así antes. Nunca la habían considerado valiosa de esa manera. Yo debo irme, susurró, sintiendo una mezcla de vergüenza y dolor. Santiago se va a enfermar con este frío. Ricardo se acercó un poco más. Al menos déjenos llevarlos a casa, ofreció él. Es lo mínimo que puedo hacer. Esperanza lo miró con desconfianza. Los hombres ricos siempre quieren algo a cambio, pensó, pero no lo dijo en voz alta. ¿No? Gracias. ¿Podemos tomar el bus? Mateo la miró con ternura y le tomó la mano. Mi papá no es malo, solo está triste siempre. Las palabras de Mateo desarmaron por completo a Esperanza. Vio en sus ojos una dulzura que no esperaba. Ricardo se acercó nuevamente, viendo en ella algo diferente. Está bien, susurró, pero solo hasta la estación del Transmilenio. Así, los tres caminaron bajo la lluvia, sin saber que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El coche avanzaba lentamente, con el sonido de la lluvia golpeando los cristales, mientras Esperanza, Ricardo y Mateo viajaban en silencio. Esperanza, sentada junto a Ricardo, no podía evitar mirar al niño a su lado. Mateo, aunque aún lleno de dudas, parecía un poco más tranquilo que antes. Ricardo, al volante, no dejaba de pensar en lo que había visto y escuchado. Gracias por no irte, dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado en el coche. Esperanza lo miró, sorprendida por su agradecimiento. No tiene que agradecerme, respondió ella tratando de desviar la mirada. Lo que hice fue solo ayudar a un niño que lo necesitaba. Ricardo asintió, pero sus ojos no dejaban de observarla con una intensidad que la desconcertaba. Usted hizo mucho más que eso, murmuró. Esperanza no sabía qué responder. Nunca había pensado que un simple gesto podría tener tanto impacto en la vida de alguien. La casa de Ricardo apareció ante ellos, tan imponente como siempre, pero ahora sentía un peso diferente en su pecho. Estamos aquí, dijo Ricardo al detener el coche frente a la mansión. Mateo miró el edificio con una mezcla de fascinación y miedo. Es enorme, murmuró. Esperanza, al mirar la mansión, sintió una mezcla de incomodidad y sorpresa. No era su mundo. Nunca imaginó estar en un lugar como ese, rodeada de lujo y riqueza, mientras su vida se había construido con sacrificios. Gracias, dijo finalmente mirando a Ricardo. No esperaba esto, pero lo aprecio. Ricardo le sonrió, abriendo la puerta del coche para ayudarla a salir. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo, con una sinceridad en su voz que hizo que Esperanza se sintiera, por un momento, menos desconectada de él. Ricardo la observó mientras caminaban hacia la mansión, y por primera vez, vio en ella algo más que una madre que luchaba por su hijo. Vio a una mujer que, sin quererlo, había tocado su vida de una manera que no entendía del todo. La mansión se veía aún más grande cuando entraron, y Esperanza se sintió como una extraña en ese mundo de cristal y mármol. Pero al ver la sonrisa de Mateo corriendo hacia ella, con una expresión de felicidad genuina, supo que no estaba tan fuera de lugar como pensaba. ¡Esperanza!, gritó Mateo con una sonrisa enorme, corriendo hacia ella con un dibujo en la mano. «Mira lo que hice en el colegio». Esperanza lo tomó en brazos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una emoción que no sabía que aún podía sentir.
Qué hermoso, mi amor, le dijo, mirando el dibujo. Era una familia, un hombre alto, una mujer con cabello largo, un niño grande y un bebé pequeño, todos tomados de la mano. Sí, somos nosotros, dijo Mateo, con una sonrisa orgullosa. ¿Y papá también? Esperanza sintió un nudo en la garganta. En solo 2 semanas, ese niño había comenzado a considerarla parte de su vida, parte de su familia. Mateo, yo solo trabajo aquí, dijo Esperanza, con un tono que intentaba ser suave, pero su voz temblaba. Tu familia eres tú y tu papá. Pero papá nunca está, dijo Mateo, perdiendo algo de su sonrisa. Y tú sí estás, tú me ayudas con la tarea, me preparas la merienda, juegas conmigo. Eso es lo que hacen las mamás, ¿no? Esperanza se quedó en silencio, incapaz de responder. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, que había llegado en ese momento. Él los miró con una expresión mezcla de culpa y sorpresa. ¿Llegaste temprano otra vez?, preguntó Mateo, con una sonrisa, pero también con una leve duda. Sí, quería cenar contigo, dijo Ricardo, mirando a Esperanza con una mirada que contenía más de lo que decía. Y con Santiago, claro, agregó, reconociendo su lugar en ese nuevo escenario familiar. Esperanza sintió una calidez que nunca había sentido en un ambiente tan lujoso. Ricardo había comenzado a incluirla de una manera natural, como si ella ya formara parte de la vida de su hijo. Durante esas 2 semanas, Ricardo había comenzado a llegar más temprano del trabajo, buscando excusas para quedarse un poco más en casa. Se sentó a la mesa con ellos, a veces para revisar la tarea de Mateo, otras para hablar sobre cosas que antes nunca había notado. Esperanza observaba cómo padre e hijo comenzaban a recuperar el tiempo perdido. Hoy preparé sancocho, dijo Esperanza con una sonrisa tímida. Espero que les guste la comida casera. Me encanta, respondió Ricardo, mirando el plato con aprecio. Por la forma en que lo dijo, Esperanza supo que era cierto. Mateo, mientras comía, le dijo: ¿Sabías que Esperanza sabe hacer origami? Me enseñó a hacer una grulla hoy. Ricardo la miró con curiosidad. ¿Origami?, preguntó, sorprendiéndola. Sí, ¿quieres aprender también? Ricardo asintió, con una sonrisa que hizo que Esperanza sintiera una mezcla de nervios y calidez. Quiero aprender todo lo que haga feliz a Mateo, dijo él, con una sinceridad que la tocó profundamente. Esa noche, después de la cena, los 4 se sentaron en la sala. Santiago dormía en los brazos de Esperanza, mientras ella les enseñaba a Ricardo y Mateo a hacer origami. Cada vez que sus manos se tocaban accidentalmente, Esperanza sentía una electricidad que la desconcertaba. Tu hijo es mejor profesor que yo, dijo Esperanza mirando a Ricardo, quien parecía tener dificultades con el papel. Es mejor en muchas cosas de las que yo creía, respondió Ricardo, mirando a su hijo con una expresión que reflejaba admiración. Solo necesitaba a alguien que me ayudara a verlo. La química entre los 3 era innegable, pero para Esperanza, había algo más que eso. Había algo en la mirada de Ricardo que le decía que su relación con él ya no era solo profesional. Las semanas siguieron pasando, y la rutina comenzó a sentirse cómoda. Ricardo llegaba cada día más temprano, siempre buscando excusas para quedarse un poco más con Esperanza y Mateo. Cenaban juntos, ayudaban a Mateo con la tarea, y en las noches, todos veían películas en familia. Esperanza comenzó a sentirse parte de algo más grande. Algo que no había esperado, pero que, lentamente, la iba atrapando. Un día, mientras Esperanza limpiaba la cocina después de la cena, Ricardo se acercó a ella. Déjame ayudarte, dijo, tomando el trapo para secar los platos. No tienes que hacerlo, respondió ella intentando ser firme. Es mi trabajo, dijo Ricardo corrigiéndola suavemente. No, no es tu trabajo, dijo él, mirándola fijamente. Cenamos juntos, limpiamos juntos. Ese simple gesto, esa cercanía hizo que Esperanza se sintiera vulnerable. Era la forma en que él le miraba, como si realmente le importara. Ricardo finalmente habló, su voz suave pero cargada de emoción. Quiero que sepas que Mateo ha cambiado completamente desde que llegaste. Esperanza lo miró con sorpresa.
Sus notas han mejorado, ya no se pelea en el colegio, sonríe todo el tiempo. Ricardo hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Es un niño maravilloso, dijo, con una sinceridad que tocó el corazón de Esperanza. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Como tú creíste en él esa noche bajo la lluvia, agregó Esperanza, recordando el primer encuentro entre ellos. Se quedaron mirando en silencio por un momento. Ricardo fue el primero en romperlo. ¿Sabes?, dijo suavemente, todo esto ha sido complicado. Esperanza lo miró, su corazón latiendo más rápido. Yo también te quiero, Ricardo, susurró, pero tengo miedo. Ricardo se acercó aún más a ella, mirando sus ojos con una intensidad que le hizo temblar. ¿Miedo de qué?, preguntó, con la voz cargada de vulnerabilidad. De que esto sea solo un sueño, dijo Esperanza, sintiendo el nudo en su garganta. Ricardo la miró profundamente, como si estuviera buscando una respuesta en su alma. No, no lo es, dijo él, con una determinación que la hizo sentir segura por primera vez. Quiero que esto sea real. Esperanza no pudo evitar sonreír, sintiendo que algo dentro de ella se rompía, pero de una manera liberadora. En ese momento, ambos se quedaron en silencio, mirando hacia el jardín donde Mateo jugaba con Santiago. El sonido de la risa de los niños llenaba la casa, creando una atmósfera cálida, acogedora, llena de amor. Esa noche, mientras se sentaban en la sala, Ricardo tomó la mano de Esperanza, mirándola con una expresión sincera. Esperanza, hay algo que quiero decirte, dijo con una voz suave pero firme. Esperanza lo miró, con el corazón palpitando en su pecho. No soy perfecto, continuó Ricardo, pero lo que siento por ti, lo que siento por Mateo, por Santiago, es lo más real que he sentido en años. Esperanza respiró hondo, sintiendo la emoción recorrer su cuerpo. Y yo también te quiero, Ricardo, dijo ella, con una seguridad que nunca había tenido antes. Ricardo sonrió, una sonrisa llena de amor y esperanza. ¿Sabes qué?, dijo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Esperanza lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también quiero eso, susurró, su voz temblorosa pero llena de felicidad. Esa noche, mientras se abrazaban, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Había llegado el momento de empezar de nuevo, de construir una familia de verdad, llena de amor, sin miedos. Ricardo, Esperanza, Mateo y Santiago, juntos, sin importar los obstáculos que pudieran venir. El amor siempre encuentra su camino. Y por fin, ellos lo habían encontrado. El tiempo pasó rápidamente, y la vida en la mansión Mendoza se fue transformando. Cada día, Ricardo llegaba más temprano del trabajo, siempre con una excusa para quedarse un poco más. Las cenas eran diferentes ahora, ya no eran cenas solitarias o frías, sino momentos llenos de risas y conversaciones familiares. Esperanza había comenzado a sentirse más en casa, a pesar de lo ajeno que parecía ese mundo de lujo y dinero. Mateo había florecido, su sonrisa era más genuina, y su relación con Ricardo mejoraba cada día. Santiago, aunque aún pequeño, también se sentía más alegre, rodeado de amor y cuidado. Era como si, con el paso de los días, Esperanza hubiera logrado construir la familia que siempre soñó, sin importar las dificultades del camino. Una tarde, mientras Esperanza ayudaba a Mateo con los deberes, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Ricardo, como siempre, regresando temprano de la oficina. ¿Cómo va todo?, preguntó Ricardo mientras se acercaba a la cocina, donde Esperanza estaba organizando la cena. Todo bien, respondió ella sonriendo. Mateo ha hecho mucho progreso en la escuela. Está mucho más feliz. Ricardo se detuvo por un momento, mirando a Esperanza con una expresión de admiración. Te agradezco tanto, dijo él, tocando suavemente su brazo. No sabes lo mucho que has cambiado nuestras vidas. Esperanza lo miró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con sus palabras. No fue solo yo, respondió con humildad. Es el amor de todos, especialmente el de Mateo. Ricardo se acercó a ella rodeándola con sus brazos.
Pero tú fuiste la que nos ayudó a encontrar el camino, dijo, mirándola a los ojos. Esperanza se sintió profundamente tocada. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, había valido la pena. Por fin, después de tanto tiempo, sentía que realmente pertenecía a ese lugar, a esa familia. Te amo, susurró Ricardo acercándose para besarla. Esperanza cerró los ojos, dejándose llevar por ese momento. Yo también te amo, respondió, y por primera vez, se sintió completamente en paz. La vida que había soñado, llena de amor y de apoyo, finalmente se había hecho realidad. Juntos, Ricardo, Esperanza, Mateo y Santiago formaban una familia feliz. Y aunque el camino no había sido fácil, habían aprendido que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Con el paso del tiempo, la familia Mendoza comenzó a encontrar una rutina que se sentía, por fin, como hogar. Esperanza y Ricardo compartían más momentos juntos, no solo como pareja, sino también como padres, aprendiendo cada día a comprenderse mejor. Mateo se veía cada vez más feliz, su vida escolar mejoraba, y su relación con Esperanza se fortalecía, como si ella siempre hubiera sido parte de su vida. Santiago ya gateaba por toda la casa llenando el hogar de risas y alegría. Era un hogar lleno de pequeños momentos, que juntos construían una familia sólida y llena de amor. Un día, mientras Esperanza preparaba empanadas en la cocina, como siempre lo hacía, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Era una mujer que, aunque había pasado por tantas dificultades, había encontrado un propósito y un amor que nunca creyó posible. Ricardo llegó temprano, como ya era costumbre, y se acercó a la cocina. Hoy preparé algo para cenar, Esperanza, dijo, con una sonrisa cálida. Pero quiero saber qué tal te va en el trabajo. Ya veo que la fundación que diriges está creciendo, me siento muy orgulloso de ti. Esperanza sonrió, pero su corazón latió más rápido al escuchar las palabras de Ricardo. Gracias, Ricardo, pero todo lo que he hecho no hubiera sido posible sin tu apoyo. Lo sabes, Esperanza, dijo él, mirándola con amor y admiración. Lo que más me llena de orgullo es ver cómo lo has logrado, todo por tu hijo. Te has ganado un lugar muy especial en este mundo. Esperanza lo miró a los ojos, sabiendo que las palabras de Ricardo venían de lo más profundo de su corazón. Yo también te quiero, susurró, pero lo que realmente me importa es lo que hemos logrado juntos como familia. Ricardo la abrazó, y en ese abrazo Esperanza sintió por fin esa paz que tanto había buscado. A pesar de los altibajos que habían tenido, había encontrado lo que siempre había soñado, un hogar lleno de amor y comprensión. Hoy será un buen día, dijo Ricardo sonriendo. Lo sé, respondió Esperanza. Hoy es el día en que la familia Mendoza sigue creciendo, más fuerte que nunca. Mateo y Santiago llegaron corriendo desde el jardín, llenos de vida y energía. Papá, mamá, miren lo que hicimos, gritó Mateo, mostrando orgulloso un dibujo que había hecho en la escuela. Es nuestra familia, dijo Mateo con una sonrisa brillante. Esperanza miró el dibujo con ternura. Era una imagen perfecta de su familia. Ricardo, ella misma, Mateo y Santiago, todos juntos, tomados de la mano, como una familia unida. Es hermoso, mi amor, dijo Esperanza, abrazando a Mateo con cariño. Es nuestra familia, mamá, dijo Mateo, abrazándola fuertemente. Ricardo los miró con una sonrisa en su rostro, y Esperanza lo miró a él, sintiendo un amor profundo y una gratitud inmensa por todo lo que había logrado. Este es el verdadero significado de familia, dijo Esperanza suavemente. Y aunque la vida había sido difícil, aunque los desafíos no habían desaparecido por completo, ella sabía que había encontrado su lugar. Con Ricardo, Mateo y Santiago había construido un hogar lleno de amor. Y ese amor lo sabía ahora con certeza, era lo único que realmente importaba. El tiempo seguía pasando, y cada día parecía más claro para Esperanza que había encontrado el lugar donde realmente pertenecía. La vida con Ricardo, Mateo y Santiago se sentía cada vez más plena. Habían formado una familia unida por el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Cada uno de ellos, de una manera u otra, había sanado heridas del pasado, encontrando consuelo en los brazos de los demás. Un día,
Mientras Esperanza preparaba el desayuno, Ricardo entró en la cocina con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, amor», dijo él acercándose para darle un beso en la mejilla. «Buenos días», respondió Esperanza, devolviendo la sonrisa. «¿Cómo está nuestro pequeño Santiago?», preguntó Ricardo mirando al bebé que dormía en su cuna. «Está dormido, pero seguro se despertará en un rato», dijo Esperanza, mientras acomodaba los platos en la mesa. «Hoy quiero que vayamos todos a la playa», propuso Ricardo con entusiasmo. Esperanza lo miró sorprendida. «¿A la playa?» «Sí», dijo Ricardo. «Hace tiempo que no hacemos algo en familia. Y creo que es el momento perfecto para disfrutar de un día juntos, lejos de todo». Esperanza sonrió. «Me encanta la idea», dijo. Mateo entró corriendo en ese momento, con una gran sonrisa. «¿A la playa?», gritó con emoción. «Sí, Mateo, a la playa», respondió Ricardo. «Hoy vamos a pasar un día increíble». Santiago, como si entendiera la emoción en el aire, abrió los ojos en ese momento y sonrió al ver a su madre. «¿Vas a ir a la playa también, mi amor?», le preguntó Esperanza mientras lo levantaba en sus brazos. Santiago, con su carita feliz, soltó una risita. Esa pequeña risita, esa sonrisa que iluminaba su rostro, hizo que Esperanza sintiera una felicidad que no podía describir. El día de la playa llegó, y todos estaban emocionados. Cuando llegaron, el mar se extendía ante ellos, brillante bajo el sol. Mateo corrió hacia las olas con una energía desbordante, seguido de cerca por Ricardo. Esperanza se quedó un poco atrás, observando la escena con una sonrisa. Santiago, en sus brazos, también parecía disfrutar del aire fresco y del sonido de las olas. «¿Ves cómo están?», dijo Esperanza a Ricardo, quien se acercaba con Mateo a su lado. «Sí», respondió él con una sonrisa. «Es la familia que siempre soñé. Y nunca pensé que la encontraría. Pero la tengo». Esperanza lo miró, sintiendo en su pecho una ola de emociones. «Y yo también», susurró. Ricardo la tomó de la mano y, por un momento, todo lo que importaba era ese instante. La playa, el sol, el sonido del mar, y sobre todo, el amor que los unía. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Esperanza, Ricardo, Mateo y Santiago se sentaron juntos en la arena, mirando el horizonte. El viento soplaba suavemente acariciando sus rostros. Era el tipo de día que Esperanza nunca había imaginado tener, pero ahora, con su familia a su lado, se sentía más completa que nunca. «Este es el comienzo de algo nuevo, ¿verdad?», dijo Esperanza, mirando a Ricardo. «Sí», respondió él, sonriendo. «Este es solo el comienzo». Y, por primera vez en mucho tiempo, Esperanza supo con certeza que, aunque el camino no siempre había sido fácil, todo había valido la pena. Porque había encontrado el amor, la familia y la felicidad que siempre había buscado.